bienvenido a todas las personas que van entrando por aquí. Bueno, como ya vieron a Miriam Salas, vamos a hablar hoy acerca de la perspectiva de la diversidad funcional desde el punto de vista del profesional de la actividad física y el deporte. Tenemos algunas preguntas, los motivos a que por aquí también hagan sus preguntas, sus comentarios, que van a servir de mucho para las dos. Ahora le vamos a dar paso a Miriam para que ella se les presente, porque si yo la presento probablemente dure mucho tiempo, porque tengo muchas cosas bonitas y buenas que decir de ella. ¿Qué tal, Miriam? Bien. A ver, si tengo que presentarme, yo ayer también lo destaqué con Carlos y es en plan, empezando diciendo que, pues que soy donante de órganos y de médula, ¿no? Que todo el mundo parece que es algo que no tiene en cuenta en el currículum y yo creo que es lo más Muy bonito importante. que una persona te puede decir y puede presentarse así, ¿no? Y luego, pues a partir de ahí, pues Miriam Salas es una chica que por circunstancias de la vida, pues se volvió especialista en actividad física adaptada. Y bueno, de esta manera yo soy graduada de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, Okay. máster en Investigación de Ciencias del Deporte y doctoranda en Investigación Sociosanitaria de la Actividad Física, que ahí es un dato muy importante porque ya empieza toda la magia, ¿no? De todo lo que ya has venido encaudándote poquito a poco, Aprendiendo. porque involucra todo lo que es el trabajo multidisciplinario. Entonces es algo que no solo como formar parte de la tesis doctoral, sino que el estar rodeada de varios profesionales yo creo que es hasta un plus más en la tesis, porque aprendes yo creo que el doble, porque te tienes que poner al lugar de los demás y es algo súper importante. Sí, porque de hecho, o sea, el hecho de tú compartir tu perspectiva con otra persona, eso siempre va a hacer que tú abras un poco tu mundo y veas las cosas de otra manera. Eso siempre como profesionales nos va a ayudar. Y tal otra cosa que también hay algo que siempre digo, es que 2 más 2 no son 4. Y quizás si lo ves solo una persona, dice, no, es lógico, es de esa manera. Y no necesariamente. Entonces, eso también enriquece mucho o sea, tu trabajo y Mm, lo que y cómo vas a utilizar ese trabajo luego. O sea, cuando haces un proceso de doctorado hay mucha información, muchas personas, y entonces luego, uy, ¿cómo tú vas a transferir eso? Si ya en ese proceso tú lo vives así, imagínate cuando tú eso lo llevas a la práctica, allá, luego de todo ese proceso, que de hecho es bastante, sí, te toma mucha energía, pero es un proceso muy bonito. es muy difícil. Yo, por ejemplo, cuando mucha gente dice lo de el doctor, bueno, porque o sea, tú sabes que hay confusión entre, no por nada, pero entre medicina, hay que esa Eso sería confusión bueno que lo comentaras, de porque es doctor. importante. No, doctor es aquel que lee la tesis doctoral, aquel que alcanza esos conocimientos, ¿no? Porque doctor no lo es todo el mundo, o doctor o doctora, no lo alcanza. Entonces No, es un proceso muy duro en el que tú, independientemente de la carrera universitaria que tengas, llegas a ese nivel, ¿no? Porque es como por escaleras. Entonces, si tienes grado en medicina, eres médico. Si ya eres alcanzas médico. doctor, eres médico doctor. Si tú eres, pues en este caso tú y yo somos ciencias del deporte y fisioterapeuta, pues estamos aquí. Si alcanzamos la tesis, pues ya estamos un escaloncito más. Entonces es algo Es que como es digno de admirar, porque una tesis doctoral no es porque fácil, es dura. te requiere mucho esfuerzo y todo ese proceso, todo lo que te merita, porque haces tu profesión de base, tienes que hacer algún tipo de especialidad y luego viene el doctorado. Sí, Entonces, quizás la confusión viene porque en algunos lugares, de hecho eso no se da en todos los países, el hecho de que en algunos países sale la titulación de doctor en medicina. Entonces, una cosa es doctor en medicina porque tu eres título dice así, pero tu grado académico no es ese. Eso es un tema un poco que alguien lo acaba de decir que un poco controversial, es un poco polémico, pero yo creo que sí, también es parte de esto es educar. pero Educar claro, de que es por eso, es por desconocimiento, no es nada malo, no es nada no, de... para nada. Es simplemente un grado más de conocimiento porque hay gente que esto no lo comprende y no lo entiende. Entonces no es lo mismo ver a una persona que ya es doctora que es que se te tiene que abrir la boca porque evidentemente ha pasado un proceso que no todo el mundo es capaz, pero un médico es un médico, médico o médica, da igual,
Exacto. un terapeuta ocupacional es terapeuta ocupacional, un psicólogo es un psicólogo, un fisioterapeuta es un fisioterapeuta, un cienciado del deporte es un cienciado del deporte, pero si adquiere ese grado, jolín, que mínimo, Hay un que esfuerzo respeto, ¿no? mayor. Que Yo te lo respeto digo más. así como desde el alma, hay un esfuerzo mayor, tanto en parte académico y en la parte personal también te toma mucho. Yo Y creo que ya es muy yéndonos, bonito, perdón. porque creo que es muy bonito el proceso de tesis y que alguien sea doctor, porque creo que es alguien que realmente ama lo que hace y apuesta por lo que hace. Y, por ejemplo, yo le digo porque en nuestro caso, ¿no? Que comprendes totalmente a otros profesionales porque lo alcanzas gracias al trabajo en equipo. Entonces, jolín, es digno de admirar, no es fácil. Sí, es un proceso fuerte. Entonces, y ahora ahí hablando, enlazando un poco, ¿qué te motiva a ti? Uno, hacer ese proceso de doctorado. Dos, ¿por qué hacerlo en lo relacionado a actividad física adaptada? Ahí te voy lanzando algunas de las preguntitas que fueron saliendo antes del live. A ver, yo es igual que un tema que te pasa a ti, me emociono mucho cuando lo digo, pero yo creo que sobre todo cuando decido hacer la tesis doctoral es porque por el hecho de ser mujer, por el hecho de ser deportista, enlazas ya varias cosas, ¿no? Y por circunstancias de la vida y te das cuenta que la palabra demostrar y mostrar no es la misma. Entonces tienes que dejar de demostrar porque cuando tú demuestras eres parte del problema y no parte de la solución. Tú pasas a ser 100%. parte de la solución cuando empiezas a mostrar lo que crees y por lo que apuestas. Entonces ahí es cuando das el clic y dices, tengo que hacer la tesis porque yo confío totalmente en todo lo que estoy haciendo, creo que tiene un valor incalculable, entonces voy a mostrarlo al resto, ¿no? Y luego sí que es cierto que yo me tiré por la actividad física adaptada. eh, Mi abuelo era amputado, yo he nacido con esa normalización desde el principio, ¿no? Pero luego la vida pues también me puso un poquito más a prueba, yo era muy pequeña, tenía 10 años y mi padre tuvo un accidente, tuvo un traumatismo craneoencefálico y tiene daño cerebral adquirido. Entonces, la vida, por si de por sí no me lo ponía claro, el hecho de que iba a estar ligada a la actividad física hasta toda la vida, me lo vuelve a lanzar, ¿no? Como pop. Como toma, más para ti. Y a partir de ahí, pues, jolín, ya te vas dando cuenta cuando vas creciendo que tal vez has estado estudiando y has estado viendo algo que realmente la sociedad no lo vea tan normal como lo ves tú. Y es como, uy, ¿qué pasa, no? Cuando Eso ya mismo empiezas a también. descubrir el mundo y tú hablas tan tranquila de ciertas cosas que los demás no ven eso, como No lo ven que de esa manera. no es de hablar tan tranquilo. Entonces ya vas encaminándote un poco y dices, pues tal vez es que esto no sea lo que la gente ve tan normal que yo sí. Y indagas Exacto. un poco, te encaminas y acabas ya en actividad física adaptada. Que yo al fin y al cabo también creo que es algo muy acertado conmigo porque soy una persona que sé trabajar en equipo. De hecho, soy de deportes de equipo. El rugby es un deporte que voy a decir yo que De si tu equipo 100%. compañero no llegas a ningún sitio, entonces creo que es un lugar aceptado para mí, en este caso. De hecho, yo aprendo muchísimo de los demás y es que, jolín, es que Eso es no puedo decir importante. nada malo de cualquier otro profesional, es que me parecen súper maravillosos todas las personas con las que trabajo, desde el psicólogo, desde el fisioterapeuta, el terapeuta, médicos, tú sabes que también estoy hasta con ingenieros, o sea, es que Sí, porque esa es otra cosa muy curiosa que uno ha sí, tenido. A ver, que el momento, ahí le hacemos un poco la historia, antes de irnos así de todo lo que tiene que ver con de lleno con el tema, es que Miriam y yo nos conocemos porque terminamos en un laboratorio de biomecánica, donde habían ingenieros. Entonces era, la mente se te abre de una manera tal, porque terapeuta ocupacional, ingeniero, ujú, fisioterapeuta, ciencias del deporte, un médico, y es como, pero que ahí se ve también la importancia y todo lo que te puede aportar el trabajo en equipo y que tú mm, seas receptivo a ese aprendizaje, sí. que a fin de cuentas no importa qué tanto tú estudies, eso siempre va a ser lo que va a pesar. Yo creo que eso también como profesional que quiera dedicarse a la actividad física adaptada tiene que tener muy claro que, pues, que va a trabajar con varios profesionales y tiene que ver su parte y luego la del resto.
no puede obsesionarse solamente con que la mía, porque tiene que comprender que somos seres humanos. El movimiento es súper complejo, súper difícil. Yo creo que la ciencia, o sea, la kinesiología es la ciencia más complicada que existe hoy en día. O sea, es la más, es que es súper compleja. Entonces, tiene que saber que hay diferentes profesionales que elaboran de diferente manera. Entonces, tiene que darle valor, pero también con mucho cariño y mucho respeto. Sobre todo, tiene que amar por encima de todo, más que ejercicio físico, fuerza, resistencia. Tiene que amar sobre todo el movimiento, por encima de cualquier cosa. Entonces, ya ahí, ya puede meterse un poquito e indagar en la actividad física adaptada. Ahí te enlazo de una vez una de las preguntas. ¿Cuál es la diferencia entre ejercicio físico y actividad física adaptada? Te han hecho esa pregunta y es una pregunta que se repite bastante. Pues a ver, el ejercicio físico, como bien sabemos, forma dentro de la actividad física. Es una parte, porque actividad física, sabes que es un gasto metabólico, hasta incluso cuando estamos durmiendo necesitamos un mínimo de energía para mantenernos vivos, ¿no? Todo eso es lo que involucra la actividad física. Luego, la actividad física adaptada es una rama de la actividad física que involucra a varias disciplinas, no solo a una. Involucra a varias por eso, porque estudia toda esa complejidad, ¿no? Pero basándose en lo que hemos dicho, en el movimiento. Entonces, ¿por qué adaptada? Porque evidentemente, si de por sí el movimiento no es muy complejo, ¿no? Cuando hay una afectación, pues ya sea genética o neurológica, dependiendo del origen, por lo que pueda ser, se complica más. Porque evidentemente hay movimiento, pero hay una afectación en algo que ya era muy complejo de por sí. Entonces no puedes abordarlo solo con una rama. Por eso es una ciencia que involucra a varias disciplinas y es una rama de la actividad física, por así decirlo. Sale de ahí. Porque es una pequeña parte de todo. Es como la extensión, porque si de esto ya es difícil, esto ya es un poco más complejo. Entonces esto no lo puede estudiar solo una persona. Por eso se destaca mucho que la actividad física adaptada es una ciencia multidisciplinar, porque no lo estudia solo uno, lo estudiamos muchísimos, pero por lo difícil que es ya de por sí. Entonces ahí viene otra pregunta, que también la tengo por acá. El tema de, si hablas de movimiento y estás hablando de ese trabajo multidisciplinar, hay un comentario aquí, pero luego de este prometo que la hago. De todos esos profesionales, hay dos que trabajan con movimiento, que son el fisioterapeuta y el que estudia ciencia en actividad física y deporte. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos disciplinas desde tu perspectiva? Claro, independientemente de lo que diga la ley o así lo estipule, creo que el fisioterapeuta es una persona que neuromodula, es increíble, o sea, es, por así decirlo, el que marca el patrón de movimiento. Porque sin ese fisio, sin que él cree ese patrón de movimiento, va a ser tan complejo luego sacarle, no el rendimiento, sí el rendimiento, es que castellano, claro, performance, ¿qué es en realidad? Rendimiento. Entonces, el rendimiento. Si ese fisioterapeuta no saca toda la esencia de ese patrón de movimiento, luego en realidad la ciencia del deporte no le va a poder ayudar, por así decirlo, a sacar todo lo bueno de ese movimiento. Por eso siempre es un remix, ¿no? Porque él siempre lo crea y lo potencia, pero luego, claro, para sacar ese pequeño rendimiento, creo que ahí, pues ya sí que les podemos ayudar y temporizar y estructurar todo de una manera más adecuada, porque cuando tú eres fisioterapeuta sí que haces ejercicios de fuerza. Claro que haces ejercicios de fuerza y de resistencia. Tienes que crear ese patrón de movimiento. Eso entra dentro del patrón de movimiento. Si no, si vas a enseñar a una persona a caminar de nuevo, ¿cómo no le vas a dar esas pautas? Es imposible, no tendría masa muscular. Pero luego, creo que es muy bonito por eso, porque una vez que tú lo creas, porque por así decirlo, le metes repeticiones, le vas metiendo, pues eso, estímulos para que lo vaya creando. Luego ya, una vez esté establecido todo, pues el Ciencias del Deporte que te puede ayudar y decir, pues mira, ahora para sacar esto que tú me has dado, que es maravilloso, jolín, pues con esta vía metabólica le vamos a dar el plus, o puede ser bueno para otra actividad de la vida diaria que él quiera, que suponga un esfuerzo un poco más mayor, ¿no? Es un trabajo conjunto. Entonces, creo que esa sería mi definición
ante lo que diga cualquier ley o cualquier, Sí. o Es cualquier que, persona, es que yo lo igual dejo bajo mi entiendo. experiencia. Entiendo que la pregunta surge de manera reiterada porque las mismas personas dicen, ok, hay una persona con una condición neurológica X. ¿En qué momento cada quien tiene un papel? Entonces, yo es que voy muy de acuerdo con lo mismo que vas explicando. O sea, el fisioterapeuta tiene un rol, trabaja con unos patrones, la base incluso, cuando te vas, porque también hay que irse también a esa base de las competencias dentro de lo que tú estudias. Mm. ¿Sabes? Entonces, hasta con eso mismo tú puedes ir sacando de que son dos carreras que se complementan la una a la otra. Yo creo Incluso que cuando sí, te hasta sales de la parte incluso, neurológica, perdón. sí, claro, nosotros hablamos de neurología porque es que es clave, el neuro es clave. Es que se ve, es que si tú tienes una Fundamental. lesión medular incompleta, es imposible que tú le ayudes a caminar de nuevo si no hay un fisioterapeuta y luego un ciencias del deporte. ¿Por qué? Porque el fisioterapeuta evidentemente va a controlar varios factores, qué le pasa a la cadera, qué le pasa a la rodilla, que el ciencias del deporte también lo comprende, pero, Jorín, el fisioterapeuta es el que se encarga de ello y es súper importante, porque nosotros, no es por sacar fallo, pero a lo mejor sí que lo vemos todo en plan, no, es que tiene que ser vía no sé qué, vía hipertrofia, vía neural, y no es todo eso. Al fin y al cabo hay veces que hay que repetirlo muchas veces para que salga bien y hay que meter varios estímulos. Entonces, hasta que el fisio no comprende, o sea, no le hace ese patrón de movimiento, yo es imposible que luego a lo mejor le pueda ayudar a correr su primera carrera, ¿no? O que participe en cualquier otro deporte. No lo voy a poder hacer porque si no está ese primer paso, no voy a conseguir llegar al No otro. puedes continuar. Necesitas un punto de partida. Entiendo Mm, que sería un poco eso. Entonces, esta reflexión me parece bastante interesante de que quede, de que tengamos un poco más de conciencia de que debe de haber un trabajo en equipo. O sea, son dos profesiones que se complementan la una a la otra, independientemente de mm. lo que sea, porque sabemos que hay mucho tema con esto, pero que pensando en esa condición neurológica, no me voy a ir más allá porque después nos perdemos en el tema. O sea, de que Sí. es mucho lo que podemos aportar y siempre podemos aprender. Y es que es tan Eh, alucinante si todo el mundo lo viera. Es que sí, eh, pero es que es, quizás no se ve porque no se explica, no se habla constantemente del tema. Yo claro. creo que tiene que ver mucho con eso. Le voy Mm. a hacer una preguntita que está por aquí. Buenas, a Víctor del Burgo. Ah, mira, espera. Tengo una duda un poco genérica. ¿Cómo afecta bajo tu punto de vista el ciclo menstrual y cada una de... Perdón, porque que no estoy viendo bien. Y cada Ah, el una de ciclo sus menstrual y fases en cada el una de sus entrenamiento y fases. la competición en personas con diferentes discapacidades? Esta. Pues el ciclo menstrual afectará dependiendo de lo que hables, ¿no? Porque por el hecho de ser mujer ya te Ujú. afecta el ciclo menstrual, por supuestísimo, porque somos hormonas, somos cíclicas. Es imposible no Cierto. tenerlo en cuenta porque una mujer que conoce su ciclo menstrual creo que le da una herramienta de empoderamiento muy fuerte y muy útil. Luego, aparte, si tú conoces tu ciclo menstrual, conoces el sangrado. Si conoces el sangrado, sabes que, pues, que hay una afectación en la hidratación y también en lo que es la parte nutritiva, ¿no? Porque dependiendo del sangrado, dependiendo del color, todo eso está súper estudiado y afecta. Y luego ya aparte, si te pones, por ejemplo, en el lugar pues de una lesión medular, me da igual parálisis o lo que sea, ¿cómo no te va a afectar? Lesión medular, no tienes ni sensibilidad a veces, si eres una escala hacia A. Entonces el hecho de conocerte por lo menos y controlar cuántos milímetros tú sangras o cómo es, de qué color es, te da muchas pautas. Y evidentemente se debería de tener en cuenta. Aparte, no es lo mismo tu primera regla, que cuando ya la tienes un poco más estable, que cuando evidentemente llegas a una menorrea. O sea, perdón, ya cuando ya terminas de tener el ciclo. ¿Qué pasa? Que si no lo haces bien puedes llegar a menorrea, evidentemente con un entrenamiento de fuerza. Pero por supuestísimo, eso es un Sí, estrés. eso te puede afectar. Exacto. Y si a nosotras ya nos afecta, de por sí, un estrés, cuando ya hay una Una afectación en persona el con movimiento, discapacidad, ahí son claro. muchos los factores que influyen. Quizá es que es un poco complejo de qué tú debes de entender primero. Son dos cosas que no la puedes separar la una de la otra. Mm, Sería bueno, has mencionado lo de la escala Asia.
Sería bueno que lo explique brevemente, porque sé que hay personas por aquí que no manejan la Ah, terminología de qué es la escala ASIA. la escala ASIA es la escala la que te determina cómo está cortada la médula en el caso de lesión medular, que no todo el mundo sabe pasarla, porque la escala ASIA la puedes aprender a pasar siendo ya médico, porque sí que es cierto que lo pasan los médicos especializados en neurología, pero tienes que ir a un sitio específico, ¿no? Tienes que aprenderlo desde Alemania y es súper complejo, pero al fin y al cabo lo que te dice es cómo está cortada la médula. Si está cortada a través de las vías sensitivas, las motoras, está cortada completamente. Claro, si se corta la vía sensitiva, pues la sensibilidad está afectada. Si se corta la vía motora, cómo se ve exactamente? Pues ahí entra la parte del fisioterapeuta, ¿no? Con la escala de valoración muscular, si vence la Ya, gravedad, y si tú no vence la determinas, gravedad. exacto. Entonces puede haber varios diferentes cortes. Todos los cortes no son iguales. No, que Hay eso te una puede gran variar variedad. mucho, porque eso va a depender de demasiados factores. O sea, tiene que ver con cuál es la causa de la afectación. O De sea, hecho, es algo que porque la debería de afectación, tener, claro, todo el cuando mundo hablas debería de, tenerlo en cuenta. exacto, es como, a ver, es que con eso te podría decir que nos podríamos dedicar más de 1 hora hablando solamente de eso. Entonces, es como, uy, pero sí es Sí, importante tener como esa noción general de qué se trata. Ahí vamos haciendo alguna preguntita. Xavi es Torres, que ah, mira, te sí, saca, perdona. sí, porque mientras que yo lo quería destacar también por eso, porque si de por sí nosotros es difícil también activación del suelo pélvico, pues imagínate con una afectación, ¿no? O sea, eso es increíble. Es que ahí ya ahí Es que lo tienes que te tener cambia en mucho. cuenta sí o sí, hasta con todo lo que es la musculatura ventilatoria, con todo, todo. O sea, tienes que tenerlo en cuenta. De hecho, no Es sé si que habrá muchos estudios relacionados, porque yo la verdad que estaba buscando y no hay mucho, pero hay es súper estudios que hay interesante. poco. Es que llama mucho la atención cuando habla de ese concreto de condiciones neurológicas. Sé que es un concepto muy amplio porque la pregunta fue discapacidades, o sea, es como demasiado amplio. Entonces, de ahí, estudios científicos, creo que hay muchas cosas que se hacen más en la parte de lesión medular, que es donde uno puede encontrar más información. Pero imagínate, hay otro tipo de condiciones que hasta qué punto tú encuentras. Pero es que a veces hasta nosotras mismas, por el hecho de ser mujeres, somos excluidas de muchos artículos científicos en cuanto a la Sí, fuerza. Entonces, por ese mismo eh, factor. por ese mismo factor, entonces, jolín, es complejo, pero es muy bonito. Sí, es bonito porque en esa complejidad es lo que hace que dé la curiosidad de investigar, de querer saber, de cómo voy a aportar, de qué se puede hacer para explicar mejor esto o aquello, cómo en tu parte motora, bueno, cómo lo podemos trabajar. Entonces, eso es lo que nos incentiva a fin de cuentas. Te hago otra preguntita por A ver aquí. qué ha dicho el señor Xavi Torres. Xavi te ha preguntado, ¿cómo crees que mejoraría la comprensión de los estudiantes y futuros profesionales de las formaciones de salud y deporte de la importancia de la actividad física para personas con discapacidad? Toma, que esa pregunta está Yo creo que sobre todo también es importante. parte es en parte gracias a personas como tú, ¿no? Y como personas pues como son Soles o Nuria, Javi, que se dedican en darle la importancia que tiene a través de la investigación y no solo darle esa importancia a través de la investigación, sino luego llevándolo a la práctica, ¿no? Que ahí es realmente cómo se va empezando los primeros pasos. Vale, yo te muestro la importancia que tiene esto, pero luego aparte también te la llevo a la práctica. Hay mucha gente que sí que lo investiga, pero luego se le olvida la parte de la voy a llevar a la práctica y voy a llevarlo de tal manera que todo el mundo lo comprenda y lo entienda. Porque puede ser también que tú hables aspectos súper técnicos, pero luego en realidad no lo ves. Es como, me lo estás explicando, pero no lo acabo de encajar dentro de un contexto. No lo acabo ¿Cómo de lo hago? entender. Entonces, creo que poquito a poco se está consiguiendo, muy poquito a poco, pero es sobre todo animar que a la gente que sí que está investigando, pues luego realmente lo lleva a la práctica, que es mucho esfuerzo, mucho, muchísimo, Es que es pero bastante de esfuerzo. merece luego mucho la pena, porque por ejemplo, como tesis también como la de Alba, en Bocha, Sí. Jolín, ella te está demostrando la importancia que tiene el entrenamiento de miembros superiores, ¿no? Es que es clave, es clave. Y te lo está diciendo desde una parte también que la puedes aplicar tanto en el ámbito de la salud, en cuanto estás adquiriendo un patrón de movimiento de miembros superiores, hasta la hora del rendimiento.
si la gente entendiera también y leyera ese tipo de tesis, se daría cuenta de que realmente lo tiene. Que es mucho esfuerzo porque al fin y al cabo, por ejemplo, aquí en España sabemos todos que es una ciencia a lo mejor un poco nueva. El hecho de la fisioterapia es una ciencia nueva dentro de lo que cabe, dentro de la historia de la salud es ciencia nueva. Pues Eso es. imagínate ciencias del deporte que por así decirlo nace Es más ahora, nueva todavía. nace, es como el huevo. Ya. Entonces, poquito a poco, pero yo creo que ya en el ámbito, por ejemplo, de neurorehabilitación hay muchos profesionales que se dan cuenta de todo esto. De hecho, también es un fallo el, el poder no incluir el deporte, por así decirlo, dentro de lo que es salud. Claro que hace falta, es que es una medicina como cualquier otra, y encima Sí. es súper potente, no es, por todas las variables sociológicas que tiene, ¿no? Pero hay que ir poco a poco y yo creo que mostrando es como se llegan a hacer las cosas, así que en eso estamos haciendo tesis y mostrando muchas cosas Creando, bonitas, pues pues, como se puede. sí, es que mira, tú estás hablando de eso y hablas de la realidad en España. Entonces, aquí también hay personas de Dominicana también, que es de donde soy, y allá también tenemos, o sea, hay un proceso que incluso me atrevería a decir, que es un poco más lento que aquí, en el sentido de que hay muchas, incluso la mentalidad, y es por un asunto de un proceso, o sea, de un proceso, por decirlo así, normal, de ese poco a poco, de que en Dominicano, por ejemplo, la parte de ciencias de actividad física y deporte se contempla más como la licenciatura en educación física, ¿sabes? Es Entonces, como, para tú explicarle a la gente, es como, por ejemplo, en mi caso, que hablo así, el doctorado en ciencias de actividad física y deporte. Ok, ¿y eso qué es? ¿Un curso? No, no, no. un Tú curso, tienes que una explicar tesis. eso. Y te puede, sí, pero es que ese es el detalle. Que aquí incluso yo a muchas personas aquí se los digo yo entiendo que están en un proceso, están en ese proceso de mejora, pero también tienen que valorar más al profesional que incluso tiene esa motivación que tú tienes de seguir investigando y de seguir haciendo. Hay alguien que lo escribió por ahí, lo del tema de la transferencia. Tú estás investigando y estás haciendo esa transferencia real para un colectivo que es bastante específico, que ese es otra de los temas en investigación. Bueno, es que el colectivo, es que no es transferible la información vamos a ver, estamos trabajando con un colectivo muy concreto. Entonces, Mm, de que sea transferible, debe de tener una transferencia a lo real, pero en cantidades también tenemos que ser un poquito justos en valorar ese tipo, o sea, en valorar ese tipo de investigación. que muy compleja, no todo el mundo está dispuesto a hacerla, ¿eh? Porque, ojo, que te No, metes en como no. temas de neurofisiología y neurología, y no solo eso, sino otra vez la famosa kinesiología. Es como, Dios, descubres un mundo totalmente nuevo. O sea, tú ya de por sí amabas tu profesión, pero cuando ya empiezas con esto y dices, esto es otro nivel, ¿eh? Es un mundo, es Es, otra cosa. es otro nivel, o sea, me están poniendo aquí que vaya, vamos, a mil, a A mil, meditar. a mil, porque, claro, te viene el enfermero que te dice que ha tomado una cierta medicación, que tú a lo mejor no tenías conocimientos claro, de fármacos, ¿no? Te quedas así, en plan, madre mía, ¿y esto cómo le afecta? ¿Qué es esto? O sea, luego te viene el médico, te dice que tiene cualquier problema, ¿no? Afectación renal y tú lo habías estudiado por encima, pero ahí es que lo tienes que tener súper presente y es como, Tener claro. madre mía, ¿y esto cómo le afecta? O sea, es increíble, es que es otro nivel, entonces es muy difícil y se debería de valorar muchísimo. Se debería valorar mucho. Yo creo que hay un fallo, que es que lo hemos comentado muchas veces, que, por así decirlo, la diversidad funcional, todo lo que tú no conoces y desconoces te da miedo. Y cuando te Sí. da miedo, te da rechazo. Entonces, si yo lo rechazo, no lo normalizo, pues como que no le doy valor, ¿no? No me atrevo a No, porque conocer lo no que no sé. conozco, porque ¿para qué? Si yo estoy cómodo en el conocimiento que llevo a cabo, ¿no? En lo que manejo. Y Si yo todo lo ya, llevo a ese terreno. claro, yo no manejo esto aquí, estoy súper cómodo, ¿para qué voy a comprender o querer entender al otro profesional que encima se está currando todo este proceso? Es que cuando hay miedo y hay desconocimiento, pues el desconocimiento es muy atrevido, ¿no? Y tal vez en vez de preocuparte en darle valor, le quitas por el simple hecho de que tú tienes miedo porque no lo conoces. Porque no lo conoces.
creo que Es es que ahí eso. está el detalle. Y en lo que ibas hablando, mencionas de diversidad funcional. ¿Sabes que hay un poco, te lo pregunto porque igual lo han preguntado por acá, el tema de discapacidad o diversidad funcional? Pues esto es un tema muy complejo porque en inglés es disability. Y tú si quieres buscar en evidencias científicas disability, o sea, es que no hay tu tía. Tienes que buscar ¿Qué es disability. eso? ¿Que es una terminología un poco desagradable? Pues tal vez sí, porque yo creo que en castellano nos hemos encargado también de asociarla a algo que no corresponde luego a lo que es la realidad. Uy, Entonces, utilizar diversidad funcional creo que es una manera correcta porque sí, porque no, ninguno somos iguales. Es que ninguno, pero porque simplemente cada uno tiene sus experiencias y sus vivencias, entonces a nadie tú no vas a comprender, por ejemplo, cómo yo me afecta el hecho de que tú me hables de un tono de otro. O ujú, a lo mejor utilizamos las dos el mismo tono o nos utilizan el mismo tono la misma persona y a lo mejor a mí así me que sí, impresiona sí. y a ti te hace reír. Y es como, Dios, ¿por qué te estás ¿Por qué te riendo ríes? si yo estoy a punto de llorar conforme me lo ha dicho, ¿no? Entonces es una diversidad y somos diferentes. Entonces, no que esté mal, porque evidentemente como yo lo he entendido, estás genial y como tú lo has entendido, está súper bien. Y como lo ha expresado esa persona, tal vez esté bien, pero como somos diferentes mezclas de Cabezas experiencias y juntos. vivencias, pues somos diferentes, pero no está mal. A mí me parece súper bien que seamos únicos, o sea que el problema lo Eso es lo tenemos chulo del eso. mundo. Sí, el problema lo tenemos en eso, en que lo hemos llevado al castellano de manera equívoca y despectiva, porque no es un calificativo bueno, es un calificativo malo. No estás capacitado para. Eso es la discapacidad. Yo Sí. sí que no estoy capacitada, a lo mejor, yo no estaba capacitada para esta situación de confinamiento. Yo estaba discapacitada, evidentemente, pero a mí no me avergüenza decirlo. Pero claro, es también como por culpa de cómo somos, yo creo, que se ha creado toda esta polémica y se ha creado de una manera despectiva. Pero bueno, para eso estamos, para aclararlo y para decirlo, que, jolín, Y es, disability no es una cosa fea. Tú vas a otro país y disability no es algo feo. y es lo que se toma. Es Mm, que yo ahí siempre digo es que tiene que ver con el tema mismo de la educación, de cómo se hable acerca de un tema. Porque para mí yo escuchaba, en el primer momento, cuando, si yo te digo, cuando antes escuchaba el término, a mí me molestaba. Pero cuando yo fui entendiendo de que no es tanto lo que yo diga, sino cómo yo lo y lo diga veo. y en qué contexto lo utilice, no pasa nada. Entonces, a medida que hagamos cosas como esta, donde hablemos del tema de manera llana, la gente va a comprender de que no tiene por qué ser malo. O sea, todo Claro. depende cómo tú lo dices. O sea, y en qué momento, en qué situación. La Mm. palabra que sí, eliminada, rayita, o sea, nada, como discapacitado, o que tengo hasta que pensarla para decirla porque no me sale. Pero esa es una palabra que ya yo digo, espera, no. Pero persona con discapacidad, persona con diversidad funcional, yo encuentro que también las dos sean eh, Yo igual creo de que está válidas. bien. Pero es una de las cosas que a las personas le tiende a preocupar por el tema de cómo me abordo, cómo le hablo a esa persona, cómo me refiero. Pues Yo decía, como una bueno, que persona normal, como yo te estoy normal. hablando a ti, como le estoy hablando a todo el mundo. Es decir, no hay diferencia. Yo se lo dije ayer con Carlos, ¿no? Que debíamos de tener cuidado con cómo nos expresamos, ¿no? Pero es con todo el mundo, porque, jolín, una persona te está escuchando y te está atendiendo por tus gestos. ¿Cómo no vas a hablar bien? Si es que el problema lo tenemos nosotros mismos, que hay veces que hablamos desde el rencor, desde la envidia, ¿no? Desde la De la rabia. ira. Y eso es culpa de la gente que no recapacita y piensa, ¿qué quiero yo en mi vida y qué no? ¿Tú quieres que a ti te hablen mal? ¿Por qué yo voy a hablar mal? Yo tengo que hablar con respeto y con educación, con el mismo que Por espero que me hablen supuesto. a mí, porque es lo que yo quiero recibir. Es que hasta si tú le hablas mal a una persona con parálisis cerebral que tiene afectación, ¿no? A la hora de hablar, para que lo entienda todo el mundo, esa persona te puede decir que si tú eres tonto. O sea, si de claro, Exacto. ¿Eres tonto? Ok. que si eres tonto. O sea, Te estoy porque entendiendo, o sea. te estoy entendiendo perfectamente, háblame con cariño, con respeto, lo único que tienes que entender desde tu cariño y amor, que a lo mejor tienes que esperar un momento a que yo me exprese, pero ya está, no es porque no te entienda, ni sepa contestarte. A lo mejor el problema lo tienes tú, que no lo entiendes, no lo sabes, pero
Por eso siempre, ante el desconocimiento, hay que hablar con mucho cariño y mucho amor. Y ya Sí, está. porque es lo más importante. Mira, aquí hay otra pregunta que hace movimiento inclusivo de evidencia de beneficios de ejercicio físico y deporte en dolor de hombro neuropático. Ah, mira, Tú eres más me resuelve un especialista en poco. eso. Eso te iba a decir, es que no lo había leído completo. Bueno, realmente en cuanto a beneficios, ahí tiro un poquito algo de, en cuanto a beneficios, está demostrado que hay beneficios. En el caso en el que he trabajado, tiene que ver más con baloncesto en silla o usuarios en silla de ruedas y se reporta de que hay beneficios del ejercicio físico. El deporte como tal, pues entonces ya ahí va a depender. Yo creo que también, fíjate que con el dolor neuropático, y esto lo he dicho muchas veces bajo experiencia, es que recibes otro tipo de estímulos. Es decir, como tú estás centrado pues, en un estímulo sensorial, en un estímulo motor, no está el foco tan focalizado ahí en plan con el dolor, porque el dolor neuropático es tan difícil, tú no lo vas a controlar nunca, Es pero algo que no lo controlo. si tienes otro tipo de estímulo, yo creo que es realmente lo que te hace que disminuya. De hecho, los artículos científicos, cuando tú los lees detenidamente en cuanto pues, a la proteína que se ha generado en el cerebro, ¿no? A través del ejercicio físico, creo que es una proteína que, por así decirlo, como se está focalizando en lo bien que te sientes, se centra un poquito más de todo lo que es esa parte de dolor. Y va por Pero ahí, va por ahí. es que es un poco por donde van los tiros, Todo. pero así en términos general es como, mira, sí es bueno, sí también el tema es de que cuando hablamos de dolor neuropático es una terminología muy amplia también, entonces ya ahí hay que indagar mucho más de, Mucho. bueno, el abordaje puede cambiar mucho Mm. dependiendo de las variables, o sea, dolor neuropático, pero quién lo tiene, qué condición tiene, es como Y que ahí conocer hay. ese dolor, porque por ejemplo en algunos jugadores míos sí que es cierto que cuando entrenábamos fuerza les empezaba a comenzar a doler el antebrazo. Y ya nos dimos cuenta que metiendo un estímulo sensorial, como es un estímulo visual, al finalizar el entrenamiento ya no aparecía. Y es como, madre mía, o sea, hay que conocer a la persona y conocer también ese dolor. No es malo, pero lo que pasa es que es eso, hay que indagar un poquito. Hay que integrar, exacto. Mm. Siempre una de las cosas que no importa la carrera, no importa lo que sea, por lo menos en el área que tiene que ver con salud, actividad física y deporte, aquí es fundamental la parte de hablar, de indagar. Te sabes una parte teórica, te has leído 500.000 Lo artículos, que tú pero quieras, como no indagues, te quedas ahí. tienes, exacto, o sea, tienes que ir a la persona. Había una frase muy De, buena que decía lo de paper y persona empiezan por P, ¿no? ay, Y no te escuché bien. ¿Cómo? que ¿Me repites? hay un dicho que lo de que paper y persona empieza por P, Ah, ¿no? Pepe, ya, realmente. Entonces, del paper a la Correcto. persona, el paper es genial, es una pauta, pero la persona también es maravillosa, entonces hay que conocerla. Hay una respuesta, porque como lo que te funciona en una persona probablemente no te funcione en la otra. Y no quiere decir que estés haciendo un mal trabajo, simplemente que Claro. las respuestas te cambian de persona a persona. Mm. Aquí voy, que te leo otra. Víctor del Burgo hace otra, aquí un comentario pregunta. Voy a aprovechar que su padre tuvo DCA igual que yo. Y centro mi pregunta en cómo piensas que afecta el ciclo menstrual, perdona, y sus partes en deportistas con DCA o parálisis cerebral. Pues Gracias. afecta sobre todo si frontalizado, imagínate la toma de decisiones y sobre todo si tiene Exacto. afectación en las emociones, o sea, es una bomba. Tienes que controlarlo, pero igual lo que estábamos diciendo, tienes que conocerte. Al igual que hay mujeres que ni siquiera se dan cuenta de que tienen están en periodo de menstruación, yo lo siento en el alma, pero yo sí lo siento. Entonces, imagínate una persona, porque cuando tú te empiezas a... Yo creo que sobre todo esta parte también es mucho con el psicólogo, ¿no? De que controle el tema de las emociones, de que sepa que si se encuentra triste justo antes de que te venga el ciclo menstrual, no es porque todo esté mal en tu vida, No, no lo es. Y aparte, explicarle esto a una persona con daño cerebral adquirido y frontalizada es muy compleja porque tienen afectación en las emociones, pero la toma de decisiones eso le afecta a la hora de le afecta moverse. totalmente. No se mueven de manera correcta, pero hay que educar y enseñar de que eso es por culpa también pues
de un proceso que es el ciclo menstrual. Eso es trabajo psicológico, yo eso sí que lo quiero destacar porque es verdad, pero tiene que saber diferenciar esas emociones y escribirlas o ponerles un color o lo que sea, como se trabaje en ese momento con determinada persona, pero sí identificarlas, lo tienen que identificar súper bien y luego ya a partir de ahí pues empieza a trabajar, ya está. Se le dice al fisioterapeuta, se le dice pues al entrenador si está en algún tipo de deporte y se comienza a trabajar porque evidentemente si la afecta no va a querer contigo hacer nada, o sea, va a decir que es que está todo el universo mal Que no quiere, y que le da igual que tenga que aprender a mover el brazo o que le da igual que tenga que lanzar una pelota, o sea, es que le va a dar igual. Entonces, eso por parte de psicología es un trabajo muy, muy bonito y que tienen mucho que decir y enseñarnos a los demás, al resto de profesionales, sí, porque es que te iba a evidentemente, decir que deberían de enseñarnos, o sea, a todos, a cómo manejar un poco, aunque hay un rol que es propio del psicólogo, porque a ver, es lo que se especializa, es su rol, cómo al profesional de la salud en general, el de actividad física y deporte, cómo debe de manejar la información, sí. Luego porque igual muchas que veces dice no que, se cierra. mm, luego igual que, perdón, pero a nivel físico se sabe que la ovulación es buena para trabajar la fuerza, que la menstruación por la liberación de las lesiones, pues, sí. Sí, el proceso de ovulación es súper bueno. Yo cuando estoy ovulando estoy que parezco Hulk. Literal. Te lo puedo decir como mujer, no me hace falta un Sí, paper, pero te es lo que digo. no tiene que, es que Pa- es propio. sí, parezco Hulk. Te levanto un RM, llego al RM perfectamente, pero en el momento ya de sangrado, ya sí Ya que ahí no. cambia la cosa totalmente. Ya sí que no, ya pues influye muchísimo pues todo el trabajo también de suelo pélvico, ¿no? Que muchas veces nos regañan muchos profesionales, pues todos los que están involucrados, las matronas, el fisioterapeuta, que en el entrenamiento de fuerza no lo hacemos bien, las deportistas. Yo ya te hablo en el caso de deportista, no como entrenadora. Entonces esto es algo que te empiezas a preocupar cuando sobre todo quieres ganar fuerza. Porque evidentemente si no trabajas esta parte no vas a conseguir ganar fuerza. Es muy poco lo que, exacto. Y Es, transferirlo, volvemos a lo que decíamos antes, transferirlo a eso, a una persona que tiene una discapacidad de diversidad funcional, pues entonces mm, ahí es un igual, poco más complejo. Es que sí, siempre llevarlo ahí, y más con daño complejo. cerebral adquirido y parálisis cerebral también pasa totalmente lo pasa, es que el problema que hay en parálisis cerebral, dependiendo del tipo de parálisis, porque depende del tipo de Es que parálisis, eso porque por depende, eso, ejemplo, si es una tetosis, evidentemente para controlar un entrenamiento de fuerza es un curro tremendísimo, pero eso es. tremendísimo, hasta la espástica. Es que me da igual cualquier tipo de parálisis, o trabajas en conjunto o es súper compleja. Entonces, claro que te va a afectar, pero ya estamos en lo mismo. Si no está el trabajo psicológico, también afecta al movimiento. Y luego en daño cerebral, que no es lo mismo, parálisis cerebral y daño cerebral, No, para nada. eh, claro, en daño cerebral se ve por eso, por el trastorno que hay de las emociones. Es que a nivel físico, en daño cerebral, lo único que puede pasar es que en el entrenamiento de fuerza tienes que tener cuidado sobre todo por la presión sanguínea que recibe la cabeza y el cerebro, ¿no? Porque no es lo mismo, no es lo mismo porque hay un daño y hay que tener cuidado, pero es lo único La que parálisis influye. cerebral Claro, es es otro otra tema, cosa. no es lo mismo, Que pero ahí vamos entrando a esos diferentes mundos que yo creo que quizá una de las cosas que a futuro uno puede hacer es como ir centrando en cosas muy específicas, porque cuando se habla de condiciones neurológicas, cuando hablas de personas con discapacidad, el concepto es bastante amplio. Entonces ahí, dependiendo, si ya con cada uno varía, tú irte con cada condición, porque ahí, ahí te tienes que ir a cada condición, pues la respuesta de una no es igual que la otra. Pues entonces volvemos al mismo tema de que es complejo, es como parte. Ahí me voy buscando algunas de las preguntitas que tienes por aquí también. Mira, aquí. Ah, me mira, está pues todo preguntando esto. de ciclo menstrual porque voy de rojo, no hay otra cosa. Ya, es que creo, yo me he quedado hasta un poco sorprendida. Así que me estoy, bueno, vamos a ir respondiendo porque a fin de cuentas es lo que va un poco saliendo. Otra cosa que te preguntan aquí es qué tú opinas de ahora miren este tiempo de confinamiento. ¿Qué tú opinas de, que ahí yo creo que
que te la voy a poner, te la ponen para que tire los 400 por ahí. A ver si me ¿De va a qué dar miedo. opinas de la telemedicina en rehabilitación? Ahora mismo es la gloria. La gloria. A Si ver, puedes dar tu ejemplo de una vez. es difícil. Tienes que, para empezar, si quieres empezar con una persona ahora mismo en pleno confinamiento a trabajar, es muy complejo. Tendrías que haber tenido una experiencia antes previa, porque evidentemente al verlo a través de una pantalla, si no has tenido esa experiencia previa, se te van a escapar un montón de detalles, Se te ¿no? van detalles. Estamos viendo cosas muy feas estos días en cuanto, por ejemplo, a la actividad física adaptada. Hay cosas súper buenas, pero también hay cosas muy feas que dices, pero bueno, señor mío, ¿de dónde ha sacado esto? Ah, ya. ¿No? Y tú y yo sí que lo vemos muchas veces, que es como, esto no es la manera correcta, mira las cervicales, mira la descompensación que tiene para un lado y para el otro, pero eso también te lo da la experiencia de antes. Ahora no queda otro remedio y sí que hay que teletrabajar y telerehabilitar o lo que sea, pero sí que es cierto que tienes que saber en quién confías tu salud y tu movimiento, porque evidentemente no es lo mismo que yo acuda a un Es difícil. profesional que ya me conoce o que conoce lo que y comprende cuál es mi situación, que si voy a alguien de nuevas. Vamos a ver, ¿cómo te va a conocer esa persona? Es que es imposible, es imposible. Por eso sí que es cierto pues que se preocupen de dar con un buen profesional. Yo eso es lo que aconsejo. No es mala, porque, jolín, yo con los niños pequeños, pues ahora tengo que teletrabajar. Ya Pero ves. ya les conozco y su fisio también les conoce, entonces sabemos que si ponen de determinada manera una posición de la pierna, por ejemplo, que chiquitines, hay una chiquitina, por ejemplo, ahora que tiene una luxación de cadera con una lesión medular. Claro, estamos haciendo entrenamientos, pero ¿cómo no le vas a decir a su mamá, oye, pone la piernecita así de esta manera? Y tú ya antes de realizar el entrenamiento sabes que te tienes que estar fijando en ello. En ese detalle. Claro, entonces, aunque estés teletrabajando, no significa que, ala, vamos a teletrabajar, vamos a hacer todo maravilloso, me pongo a dar 4 saltos y todo es genial. Pues no, porque hasta No, incluso hay gente que está haciendo sentadillas que no lo había hecho en su vida y lo que debería hacer es preocuparse de su movilidad de cadera y de no su te. movilidad de rodilla y de tobillo, antes con un fisioterapeuta y luego ya Y ponerse a luego, trabajar. exacto. No, ahí es que estamos totalmente de acuerdo, de que yo entiendo que incluso a nivel de investigación, la telemedicina tiene una base, o sea, tiene una base en cuanto a la práctica, de que sí se puede hacer, hablando un poco de esa investigación, pero sí está el hacer la salvedad que comenzar, o sea, que tu punto de partida sea la telemedicina y es que viene lo complejo. Yo entiendo que si haces una evaluación inicial, Mm. fuera de y que sea como un proceso continuo y luego de eso, bueno, hacer una revaluación, todo eso es diferente. En esta situación, pues nos cogió un poco desprevenido a todos, de Claro. que yo entiendo que es una herramienta que está siendo útil, pero sí teniendo ese detalle de que sí, tenemos un poco un problema de que personas que nunca han hecho nada, es como Lo voy a quieren hacer hacer todo. ahora todo. Y los fisioterapeutas, yo creo que después de este confinamiento va a haber muchos fisioterapeutas tratando lesiones, Tratando que se lesiones ven muchas cosas. y también pues va a haber de todo, ¿no? Porque aparte de la parte psicológica también afecta mucho y un fisio es una persona igual que todo el mundo. Y duele, yo creo que duele mucho ver cómo hay personas que se lesionan y ni siquiera puedes llegar a ellos, ¿no? Porque al fin y al cabo, algo que tienes que tener muy en cuenta es ponerte en el lugar de los demás y como no te va a afectar, es tu profesión, lo comprendes muy bien y claro que duele, pero bueno, poco a poco. Poco a poco, exacto, poco a poco. Mira, aquí hay una, bueno, esta pregunta habla del uso de la mascarilla. ¿Qué opinan de llevar o no mascarilla al salir a partir del sábado a realizar deporte? Yo no, lo siento en el alma, pero creo que es bueno para tomar medidas, pero es que si realmente cumpliéramos las medidas tal cual se nos dice, no necesitaríamos la mascarilla porque te están diciendo que tienes que ir solo. Es que tú Ya, tienes que ir sola a hacer deporte. Es que tú si vas a correr no tienes que quedar con el amigo. Yo lo siento en el alma, pero es que estoy deseando de ver a mis compañeras de rugby, a mis jugadores, a mis padres, a mis amigas, ¿no? Para salir a correr, pero evidentemente tengo que ser tiene responsable, que hacerlo sola. comprometerme conmigo misma y saber que voy a ir sola. De hecho, el que ha hecho deporte ya antes sabe que hay veces que tienes que estar solo. Yo entreno fuerza sola
y he ido a correr sola. Entonces a mí ahora no me va a suponer ningún esfuerzo No, el no, hecho por de irme supuesto que sola. Y ahora con más responsabilidad y más conocimiento, ¿no? Voy a ir sola. Y aparte estar solo es muy bonito porque así te escuchas mucho y te conoces más. Y realmente sabes lo que te estás diciendo a ti mismo. sabe lo que es. Pero es que quien esté pensando en todo esto de las mascarillas también pues con precaución porque evidentemente yo no estaba pensando en la mascarilla, estaba pensando en el hecho de por dónde me tengo que ir, cuál es mi recorrido, no cruzarme a Exacto. la gente, saber si voy a aguantar 10 minutos bien corriendo o 5 porque llevo 2 meses parada. O sea, ya estoy pensando en plan cómo me voy a mover, voy a aguantar, cómo tiene que ser esa progresión hasta que yo vuelva a correr mis 10 kilómetros. No estoy pensando en estar con la gente, sé que es mi responsabilidad, me han Ya, dado una poco a poco. oportunidad y tengo que cumplirla. Ya, aquí comenta de que lo dice porque lo recomiendan. Y entonces yo llevo a esto, ¿qué pasa con esas personas que tienen algún tipo de discapacidad, ya sea que necesitan ese acompañamiento? Porque creo que llevarlos un poco a ese terreno. Esas personas que tienen una discapacidad que va con un acompañante, entiendo de que ahí el uso, Tiene que ser de ahí lo mascarilla, debes de pero utilizar. evidentemente si estás haciendo deporte, ¿no? Y por ejemplo tú sales con tu silla de baloncesto, de badminton, porque quieres ya hacerte unas series, por ejemplo, con una handbike, evidentemente cada uno va a ir a su ritmo porque uno va a ir con la handbike y el otro tendrá que ir con la bicicleta porque quien vaya corriendo al lado de una handbike, ya le digo que es misión imposible que se olvide porque es Misión una sin bici. Es como correr, vamos, Usain Bolt. No. Ese ritmo lo llevas 10 metros, pero luego al siguiente no. Entonces, hay que ser sobre todo responsable. Si tú quieres salir con tu silla de atletismo y tiene que ir una persona también pendiente para cuando tú termines tus series de poder ayudarte a llevar la silla, ¿no? Porque si tú tienes una lesión alta, comprendo, o una parálisis que te sea imposible un poquito, pues controlar las atasias también, ¿no? Los movimientos para pasar la silla, para pasar. mantener las distancias. Es que te vas a asfixiar con la mascarilla, entonces si sabes que hay un momento que te la tienes que quitar porque te estás asfixiando, porque no puedes respirar tal cual, mantén la distancia. Es que en 1 metro, 2, ya no, el virus no se contagia, ya como Ya. que no se contagia a través del aire. Es que el Yo, problema lo tenemos los demás, que no somos responsables. ya, te iba a decir que yo creo que aquí el tema es tener conciencia de que hay una parte. Bueno, dice, y la evidencia no dice lo mismo. Bueno, el tema es hay unas recomendaciones, la Organización Mundial de la Salud da unas recomendaciones que están basadas en una evidencia X, pero aparte de eso, nosotros también tenemos que ser responsables y Pero es que actuar hasta incluso con la sentido organización, común. claro, hasta la Organización Mundial de la Salud te dice que distancia de 2 metros. Es que 2 metros. no puedes ir al lado, ahora mismo, a día de hoy. Y si te acercas al lado, ser responsable, te la vuelves a colocar y vale, ya está, estamos seguros. Pero es que hay que ser responsable y hay que comprometerse con uno mismo. Con uno mismo y también con los demás, que ahí necesitamos hacer esa parte doble. Eso es lo que nos Y pasa, que no mira, tenemos, yo creo que ahí viene somos egoístas. exacto, viene una de las cosas que incluso sale un poco en alguna pregunta, lo del tema de la empatía. Aquí la empatía solamente no lo hablamos de una persona con discapacidad, estamos hablando de que sea una empatía entre todos, porque para poder trabajar en esto también hay que tener conciencia de eso. Es que la empatía yo creo que es algo que debería de tener todo el mundo que diga o que quiera catalogarse como profesional de la salud. Como no tengas empatía, va a ser imposible que saques lo Estás mejor. perdido. Es imposible, o sea, tienes que practicarlo. Si no sabes ser empático o emocional, porque yo pienso que al fin y al cabo una persona empática es una persona que es emocional y que se escucha, ¿no? Y que tiene desarrollada esa parte emocional, es que no vas a poder dedicarte a la salud, o lo No, entrenas, que para nada. también se puede entrenar, o vas a tener siempre un problema. Vas a tener un problema, porque por sí, yo creo que todos somos un poco egoístas, ¿no? Es como cuando hablas del tema de la muerte. No sabes despedirte, o la gente lo pasa mal con la muerte porque somos egoístas y lo queremos siempre. Y cuando lo tenemos, no nos damos cuenta, ¿no? De que ha No, estado ahí, de que lo tenemos que haber aprovechado y disfrutarlo. Entonces, ¿qué pasa cuando alguien se va? Pues que vemos la muerte como que es lo peor del mundo. Es una tragedia. Y al fin y al cabo, la muerte es exacto. algo bonito y es algo que lo deberíamos de ver bonito porque una persona ha vivido todo lo que tenía que vivir. Lo que nos pasa es que tenemos tristeza porque somos egoístas
y lo queremos aquí y lo queremos para nosotros. Para Y eso nosotros no es solos. querer, es que eso tampoco es saber querer. Entonces, eso pasa con todo lo de la empatía y las emociones. Es que Empatía, pasa con emociones, eso. todo. O sea, todos somos diferentes y necesitamos ser empáticos entre todos. Y ahora Sí. ya un poquito para cerrar, a mí me gustaría que tú, en relación a todo lo que hemos hablado al tema, hemos hablado de muchas, muchas cosas. Me gustaría que tú hablaras en específico de la actividad física y de la actividad física y de la actividad física para personas con discapacidad. Igual algún consejo que tú le digas a esa persona, vamos a hablar de esa familia que tiene una persona con discapacidad o esa persona que tiene discapacidad, ¿qué tú le dirías acerca de la actividad física adaptada? Y también, ojo, a esos estudiantes que vienen, que se están integrando recién en esto, y fisioterapeutas también. Un mensajito. A ver, yo creo que sobre todo en época de confinamiento tenemos que trabajar con lo que tenemos. No nos podemos centrar en cosas que no tenemos. Y evidentemente nos tenemos a nosotros mismos y es algo con lo que tenemos que trabajar. Si alguien quiere meterse a un gasto metabólico, algo que tenemos súper bueno es la frecuencia cardíaca. Todos tenemos frecuencia cardíaca, por ejemplo, ¿no? Entonces sería bueno que no trabajes bajo tu frecuencia cardíaca máxima, porque tú, si tienes una afectación motriz o por cualquier tipo, no sabes realmente cuál es tu frecuencia cardíaca máxima o hasta qué punto podrías llegar porque no sabes ese estímulo hasta dónde te va a llegar. Pero sí que es cierto de fijarnos pues en ese entrenamiento, ¿no? De los máximos y los mínimos que hemos tenido y evidentemente si cumplimos ese entrenamiento y se reduce ese rango es porque hemos tenido una adecuación, pues vamos a aumentar un poquito, ¿no? Es como una manera de pautarte el ejercicio que tengas estos días en casa en cuanto a actividad física adaptada. No somos dioses y evidentemente no podemos hacer cosas que no están bajo nuestro control y que no tenemos conocimiento. Entonces es una parte yo creo bonita e interesante que se podría tratar durante estos días y sobre todo para la parte de estudiantes y de fisioterapeutas porque también lo miraran, ¿no? De decir, uy, pues esto es verdad porque la frecuencia cardíaca no es la misma en todas las personas, pero si controlamos a lo mejor ese rango, puede ser que sea algo bueno, Puede ser ¿no? bueno. De decir, pues mira, en este rango también me estoy dando cuenta que podría ser que esta persona esté trabajando en resistencia aeróbica. ¿Esto me viene a mí bien para este determinado tratamiento o no? ¿O cómo lo hago? Vamos a utilizar las herramientas que sí que están bajo nuestra disposición. No vamos a ser aquí inventores. Exacto, ya. Hoy, ahora mismo. Actuar con conciencia. Es que yo creo que siempre volvemos a la misma palabra de crear, tener conciencia de aprender, de ser receptivos y ese conocimiento tratar de aplicarlo. Yo creo que independientemente de a qué ámbito nos estemos dirigiendo, es como eso, yo creo que es como el mensaje central. Sí, Importante trabajar con las herramientas que sí que tenemos a nuestra disposición, que son buenísimas y son increíbles porque tienen muchísimo valor. Y sobre todo, pues creo que sería un mensaje muy bonito en cuanto a los profesionales que se están iniciando la actividad física adaptada, pues que comiencen a quitarse un poco el ego, porque para empezar en esto hay que quitarte el ego y hay que quitarse esa capa, ¿no? Que a veces cuesta, pero hay que entenderla y tienes que conocer tus sombras y tus cosas buenas y tus sombras. Entonces, una de las sombras que tenemos más feas es el ego. Hay que empezar a quitárselo y trabajar en equipo. Y sobre todo aprender a escuchar y asimilar lo que te están diciendo, intentando comprender a la persona que tienes enfrente, porque siempre te lo va a decir con todo su cariño para que tú saques el máximo rendimiento a tu trabajo. Entonces, eso es lo que les quiero decir, que para iniciarte la actividad física adaptada tienes que tenerlo muy en cuenta y sobre todo tener mucho cariño, mucho amor por lo que haces y tratar siempre la parte del movimiento pues con ese fin, ¿no? Con ese cariño y ese amor y nunca olvidarte de por qué empezaste en ello. Porque cuando vas caminándote un poco sabes que hay veces que pierdes un poco la ilusión, luego la vuelves a retomar, sobre todo recuperarla si la pierdes en algún momento acordándote de por qué empezaste. Porque cuando empiezas todo es la magia del principio, ¿no? De qué ilusión te hace el comienzo. todo es bonito al inicio. Luego,
luego descubres que es un poquito más difícil, te caes un poco, pero luego te tienes que acordar de ese inicio de decir, jolín, es que no, porque yo quería aportar esto y quería mostrar esto, entonces, ¿por qué? ¿Por qué no le voy a dejar de lado todo esto? Entonces, que lo tengan en cuenta, porque es verdad, la actividad física adaptada es como una montaña rusa. Un día ves que tienes unos avances increíbles, otro día ves que no, otro día ves que todo lo que estabas haciendo no era de la mejor manera por el hecho de no haber escuchado a otro profesional, ¿no? O no haber pedido consejo, por el miedo a preguntar y luego te das cuenta que no, que todo eso cuando ya preguntas y te abres y vuelves a recordar todo ese cariño y amor con el que empezaste, cobra un sentido y es que es algo impresionante, es que es alucinante. Entonces tienes que acordarte muy bien, Tienes que porque recordarte de dónde vienes. Has hecho una siempre, reflexión muy bonita porque cuando tú sabes de dónde vienes y ya tú estás consciente de hacia dónde vas y qué tú vas a hacer y cómo lo vas a hacer. Yo creo que mejores palabras no pueden haber como para describir todo este proceso. Y sí. bueno, darte las gracias por, por este momento, por compartir con todos nosotros todo tu conocimiento, todo tu aprendizaje en tu proceso de vida, porque para nosotras entiendo que el tema de diversidad Mm, funcional no se da cuando comenzamos a estudiar, es un no. proceso que lo hemos tenido toda la vida. Eh, Algunos dicen que normalizado, no sé si normalizado o no, porque ya es algo que uno lo tiene tan propio que tú no notas la diferencia, o sea, tú no lo tienes claro de cuál es la diferencia. Y No. nada, muchísimas gracias por todo, Miriam. A ti, porque creo que es muy bonito el poder compartir pues las gafas que tiene cada uno, ¿no? De cómo ve la visión y que es muy importante destacarlo. Que, que hay gente que es muy buena en actividad física adaptada, que las cosas no se hacen así porque sí. No todo el movimiento es así porque sí. Y no todo lo que haces está bien, ni todo lo que haces está mal. Al contrario, tienes que saber pues dónde estás y con qué fin lo haces y a ti porque, jolín, eres de las pocas personas que se puede decir que eres ya profesional, expertísima en actividad física adaptada. Bueno, estoy en proceso de aprendizaje todavía, eso es eterno. Sí, pero eres doctora y eso es algo que no deberían de ver en un título, sino en plan todo lo que hay detrás de una tesis. No es un título, Bueno, sí. es una vivencia que tiene una persona y es un grado más de conocimiento, entonces deberían de valorarlo y decir, joder, esta persona es que es tan increíble que encima ha alcanzado este nivel, ¿no? O sea, pues sobre todo también porque tú eres también de las pocas personas que lo sabe transmitir y lo sabe compartir y sabe tratar el tema con tantísimo cariño como se merece y dándole a todo el mundo el valor que le corresponde. No solo centrarse en su propio ombligo, en plan, pues solo me voy a centrar en esta parte porque es la mía, ¿no? Coges y también le das el valor a los Darlo demás todo. y eso es algo que no todo el mundo hace cuando ya es doctor y es algo que, jolín, si tendría que destacar algo del currículum, seguramente serían los valores, pero es algo por lo que no nos pagan, pero por Bueno, lo, no, pero los valores son los que nos mantienen. sí, por lo menos jolín, que tú también sigas con esa ilusión, pues compartiéndolo y compartiéndolo con nosotros, que también vamos por detrás de ti, que vamos aprendiendo y que nunca se te olvide, que muchas veces No, no se nos decaemos puede un olvidar. poquito, pero está ahí y es de valorar. Sí, eso hay que tenerlo ahí, cuidarlo mucho y tener su blog a tierra, como yo digo. Somos profesionales, pero antes de profesionales somos personas. Y Mm, a fin de cuentas eso es lo que importa. sí, Pues ya saben, muchísimas gracias Miriam, muchísimas gracias a las personas que se volvieron a entrar y hasta luego. Bye, muchas sí. gracias. A ver si nos vemos ya pronto y nos abrazamos, que esto es Ah, lo que hace seguro falta. que sí. Bye, bye. Hasta luego. Adiós.